buenas noches, amigos. ¿Qué tal nuevamente en un episodio más de Conozcamos Campeche, este podcast diseñado para dar a conocer, para promover, para acordarnos, para recordarnos lo que es nuestra identidad como campechanos y poder presumir de tantas y tantas cosas que a veces solamente lo escuchamos en alguna ocasión en nuestra vida, pero hemos tratado de tener aquí, en este lugar, en este podcast, a gente realmente preparada, realmente con una trayectoria que nos pueda dar soporte a toda esa información, y hoy no es la excepción. Hoy nos encontramos con una persona que es realmente muy importante en el Campeche moderno, del turismo moderno en Campeche. Estamos hablando de los años 90 a la fecha, donde se empezó a desarrollar más la función tanto del guía de turistas como el promotor del turismo. Y nos da mucho gusto, es un placer para nosotros tener aquí a Eric Mendicuti. Eric, un gusto que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí contigo y te agradezco mucho bueno, que una de las razones, ¿no?, que me haya invitado pues es el reconocimiento, ¿no?, a este trabajo que hemos estado haciendo y bueno, esta presencia que hemos tenido a lo largo de los años y que pues sirve para aportar un poquito, ¿no?, a esa historia y platicar un poquito acerca de ello. No trataremos de no hablar tanto acerca de un servidor, sino más acerca de la historia en la que Estoy, hemos total, estado estoy presentes, ¿no? totalmente de acuerdo contigo, te agradezco tu tiempo, sé que eres una persona que está constantemente ocupada trabajando para la Secretaría de Turismo, trabajando para proyectos personales, en donde eso te quita tu tiempo, independientemente que también hay que cuidar un poco la salud, vienes saliendo de un problema serio, por así decirlo, y realmente para mí es muy satisfactorio verte mucho mejor, que eso es lo más importante. Sin salud no podemos hacer nada, así Así tengamos todas las es, ganas del mundo, ¿no? así es, muchas Y en gracias. este caso, vamos a hablar un poco, sí quiero tocar un poco, que la gente conozca tu trayectoria, Eric, porque nos hemos dado el tiempo de buscar a gente clave en varios aspectos de lo que es Campeche. Estamos hablando de historia, de arte, de tradiciones, de cultura, de muchas cosas. Pero en el caso bueno, hasta la gastronomía, pero en el caso del turismo, necesitamos conocer quiénes son aquellas personas que han dado no solamente su tiempo, sino han dado parte de su vida y hasta la salud haciendo lo que hacen, por el placer de hacerlo, por el compromiso de enamorarse de Campeche y de hacer que la gente conozca lo valioso que es este lugar. Entonces, me gustaría que les dieras a conocer a la gente que nos está viendo quién es Eric, de dónde surge Eric, cuáles son sus inicios, cómo es que te iniciaste dentro del proceso del ser guía de turistas, del ser un promotor del turismo de Campeche. Bueno, yo nazco en el barrio de San Román, ¿no? Soy orgullosamente sanromanero, ahí en la calle, lo que es la calle Victoria con 14. Ujú. Y bueno, ahí vivíamos en una casa muy pequeña hasta, bueno, hasta que yo cumplí los 10 años. Nos mudamos a Samulá, ni siquiera a Samulá, eso era lo que le llamamos antes carretera a Samulá, Mm, ¿no? Entonces, actualmente es la calle 12. ujú. Entonces ahí, pues una de las inquietudes más grandes es que ahí ya cercano a lo que es el parque de Samulá, un par de cuadras, ahí se encontraba un lugar que se llamaba el Samulá Trailer Park, ¿no? Ujú. Entonces, esto era uno de estos lugares donde se estacionaban las caravanas, ¿no? Entonces, no era únicamente eso, sino que ya muchas personas, muchos jubilados, lo habían tomado como su lugar de residencia de invierno, ¿no? Y esto es algo que poco se conoce, ¿no? Que Campeche era un destino de residencia de invierno para retirados y es en específico esa zona de Zamulá. Qué interesante, perdón que te interrumpa. Eric, mira, yo recuerdo mucho que en la Plaza Moscú era la zona donde se estacionaban los trailer park. El tema es, de repente, por alguna situación, no sé si jurídica, gubernamental, no sé, o del ayuntamiento, dejaron de estar ahí.
Yo no sabía hasta ahorita que estás comentando esto, realmente es que interesante porque Zamula pues es un lugar en el que lo que menos ibas a asociar es que se fueran a poner ahí los trailer park. Sí, sí, ahí llega en los años 60 un señor de apellido Coleman y él se casa con una señora que creo era Muna, que era doña Anita Coleman, y ellos juntos en ese terreno ponen todas las instalaciones que requerían. En esos tiempos el tema de viajes en caravana estaba muy de moda en los Estados Unidos, ¿no? Y era muy accesible el poder viajar por lo que es la costa. Entonces, todavía hasta los años 80 y 90, principios de los 90, se reunían en zonas como Arizona y de ahí se venían todos juntos para acá, ¿no? Entonces, este lugar en Samulat tendría tal vez unos 20 espacios que ya tenía sus drenajes, su agua y todo. Entonces, era muy buscado y existían guías para eso, ¿no? Entonces, estos handbooks que ellos cargaban, entonces todos aquellos que tenían una autocaravana, ellos sabían que existía ese lugar, ¿no? Entonces, podría haber estado perdido en todos los lugares, en todo lo que es Campeche, pero ellos sí sabían que estaba ahí, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y desde pequeño me empecé a ir para allá, ¿no? Me empecé a ir para allá y sabíamos que, por ejemplo, en épocas como esta, que llegaba octubre y sabíamos que si nos acercábamos nos iban a dar luz dulces, ¿no? Porque era la época de Halloween. Sabíamos que si era Navidad también nos iban a regalar ahí algo si llegábamos cantando la rama, que para ellos Claro. eran los villancicos, ¿no? Entonces, ahí me fue llamando la atención. Llegaba el momento en que yo salía de la escuela, ya un poco más crecido, como los 13 años, y me pegaba ahí cuando llegaba ya la época, ¿no? Y ya hasta que doña Anita me dice, ¿sabes qué? Si quieres ven a ayudarme cada que venía, a mí me llamaba mucho la atención el idioma inglés. Y es así como tengo la fecha ahí marcada, a pocos días, más o menos por ahí del 17 de noviembre de 1987, llega una pareja, los Buckmaster, que eran de Delaware, y ellos tienen un accidente en la carretera que golpean su tráiler, ¿no? Ujú. Entonces su tráiler necesitaba reparaciones y pues yo llegué ahí a preguntar qué les hacía falta y pues agarramos la plática, ¿no? Entonces yo ya acostumbrado a tratar con ellos, aunque sea a medias señas y a medias palabras que había yo aprendido. Y entonces un 20 de noviembre de 1987 me dicen, llévanos a pasear. Tú conoces tu ciudad, te gusta tu ciudad, te puedes entender con nosotros, llévanos a conocerla, ¿no? Campeche no era el mismo de ahorita, ¿no? Claro. Campeche era una ciudad que podríamos decir, ahorita podemos decir que es una ciudad antigua, una ciudad con cierto color. En aquellos tiempos sí podrías decir que era una ciudad vieja, ¿no? Que la sentías vieja, Claro. pero aún así tenía carácter, ¿no? Entonces eso le llamaba mucho la atención, una ciudad que la gente de los extranjeros le encantaba, ¿no? Y otra cosa que era uno de los atractivos principales de Campeche era sus puestas de sol. Lo creas o no, cuando ya estaba yo ya de lleno en lo que es el tema de la guiada, a, a veces había grupos de japoneses que salían desde Palenque tratando de llegar a Campeche antes de la De la puesta de puesta del sol, sol. ¿sí? Entonces, ese era uno de los atractivos principales. Pero bueno, para estos tiempos existía el Jardín Botánico, existía el Museo de la Ciudad de San Carlos, existía El el Fuerte San Museo del Miguel. Teniente de Rey, Ah, ok. existía el Museo de San Miguel, del Fuerte de San Miguel, San obviamente José. totalmente cambiado, San José. Puerta de Tierra apenas estaban por abrirla ya formalmente a partir del año de 1990, cuando viene ya Que la hacen el, peatonal el, porque era. cuando viene el 450 Ajá. Ah, aniversario, ok. ¿no? de,
San Francisco de San Francisco de Campeche, es que ya se hace formalmente un primer luz y sonido ahí, se abre puerta de tierra y entonces después de todos esos primeros 3 años en que yo daba mis tours esporádicos por ahí, conozco pues a los que estaban ahí, me empiezan a ver que yo empiezo a pasar, los que cuidaban, que en aquel entonces los mismos veladores se convirtieron en los guías de Puerta de Tierra. Dentro de ahí un saludo a don Lorenzo Guillermo, que es uno de los que estuvo mucho tiempo ahí. Entonces me dicen, si quieres quédate a esperar, ¿no? Aquí si llegan turistas ya los llevas, ¿no? Claro. Y así le hacía yo en las épocas en las que no había turistas en Samulá, porque eso iba desde octubre hasta más o menos marzo, ¿no? Que ya se empezaban a ir. Entonces, había unos que sí permanecían, había como 3, 4 familias que llegaban todos los años y ahí se quedaban, habían otros que nada más estaban haciendo lo que se conocía como la ruta Maya. Entonces, me quedo en Puerta de Tierra, ¿no? Y ahí en Puerta de Tierra, eh, cuando bueno, yo ya empiezo a estudiar en el 92 en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Campechano y pues empiezo a hacer mis primeras prácticas con esa Magali Medina, ¿no? Que estaba en lo que era desarrollo económico y turismo, Sí, ¿no? En aquel claro. tiempo. Y pues ahí nos conocimos y yo andábamos ahí recorridos en algunos camioncitos que tenían de una manera muy incipiente, ¿no? En aquellos tiempos, pero eran grandes esfuerzos, ¿no? Y ya posteriormente cuando se abre ya, o viene eh, el- la Coordinación General de Turismo durante el gobierno de Salomón Azar, pues viene ya un cambio bastante importante, ¿no? Ya viene ya esta idea de transformar a Campeche en un destino turístico, viene el programa Mundo Maya, entonces ya se empieza a tomar ya Campeche como un destino turístico ya en serio, ¿no? Viene ya los primeros pasos para lo que es el remozamiento de la ciudad, que ya viene a derivar, bueno, al principio en el 86 es que viene la declaratoria de, Patrimonio cultural. no, de ciudad La museo, ciudad ¿no? museo. De una zona de monumentos históricos, Ok, ¿no? Lo ok. que es, y ya hasta el 99 es que ya se declara patrimonio de la humanidad, pero bueno, esos son los esfuerzos que se viene dando, ¿no? Y en esta etapa de los 90 viene una época de mucha capacitación por parte de la coordinación de turismo, ¿no? Entonces, también me toca ahí hacer también servicio social y ahí todo el tiempo integrado empiezo a atender a algunas personalidades, estar también asistiendo en algunos eventos especiales que me daban la confianza para, debido a que ya había tenido una trayectoria que yo ya había aprendido inglés, ¿no? Ya para los 15 años yo ya traía yo un buen nivel de inglés de tanto Practicarlo. practicarlo, Así ¿no? es. E- Era más bien Y, lírico, ¿no? Más que. exacto, pero aún así, o sea, la gente me decía, tienes buen acento, y bueno, y esto se debía a que, bueno, yo hablaba con gente, inglés con gente de todo el mundo, porque así como pueden llegar norteamericanos, llegaban canadienses, llegaban Los europeos, japoneses. sí, entonces te empiezas a dar cuenta de los diferentes acentos, ¿no? Claro. Entonces eso es algo muy importante, además de que en Campeche, en aquellos tiempos, saber inglés no era algo común, Claro. ¿no? Y a veces era algo que estaba concentrado en las altas esferas, ¿no? Porque, bueno, había los famosos intercambios, ¿no? Que, bueno, con los cuales no teníamos acceso, pero yo tenía mi propio intercambio, ¿no? Claro. Claro. Y Y a domicilio. sí, entonces incluso llegó un tiempo en que, digo, yo cuando llegaron aquí las primeras embotelladoras de agua, el agua purificada, ¿no? El Ujú. agua cristal en estos pequeñitos, en aquellos tiempos, ¿no?
eh, la primera máquina para lavarlo, pasaron el manual para traducirlo, ¿no? Digo, no era así yo perfecto, pero eso ya al final ya derivó también en que eso es otra de las carreras que hice, ¿no? A la par con lo que es el tema del turismo, lo que es la traducción, Y ¿no? qué importante, Eric, es eso que mencionas. De alguna manera, todos sabemos que el hablar otro idioma te abre un horizonte diferente. ¿Por qué? Porque tienes acceso a otro tipo de información. El simple hecho de hablar el inglés es un abrir de puertas, pero tremendamente grande. Hay un universo muy grande. ¿Por qué razón? Porque hay libros, hay algunas revistas, ediciones que son específicamente en inglés. Sí. Hoy por hoy, pues ya tenemos una serie de aplicaciones que nos permiten traducir todo en el instante y no tener tanto problema. Pero yo recuerdo muy bien esos tiempos, ya que yo también estudié en la Escuela de Turismo del Instituto Campechano, y era algo que nos costaba mucho, porque aparte nos ponían francés, Ajá, y con el francés el problema era que no había muchos maestros de francés ajá. disponibles, ¿no? Gente que hubiera de alguna manera cursado la carrera y poderlos dar, o nativos de Francia. Con eso llegaron algunos maestros, dos, tres ahí, que sí eran nativos franceses y nos ayudó mucho, pero aún así la, la ideología de ese entonces era, qué fastidio, tengo que aprender inglés. Sí, o aquel de que ellos vienen a visitarnos, ellos tienen que aprender nuestro idioma. Y no, en el servicio no es Es así. correcto, es ¿Sí? correcto. Y así que, digo, ayudaba muchísimo el hecho de ya hablar en inglés y de sobre todo hablarlo con una confianza, que, bueno, no es hecho, no es un inglés que se hacía a partir de los libros No, o a partir de la no, escuelita, claro que no. sino que lo aprendes ya con todos sus modismos, lo aprendes ya con todas las entonaciones, ¿no? Es correcto. Y eso ayuda mucho a la comunicación con los turistas, ¿no? Y pues así es como damos un poco a inicio y nos toca ver muchas cosas en lo que es el desarrollo. Yo me considero que soy un hombre con suerte, ¿no? Que de alguna manera me pasó así dentro de lo que es el turismo en Campeche, un poquito como le pasa a Forrest Gump, ¿no? Que ha estado en todos los momentos así culminantes que ni siquiera esperaba estarlo, ¿no? Pero sí me tocó y puedo decir que hay un poquito de mi ADN dentro de lo que es el desarrollo del turismo en Campeche, porque me ha tocado desde lo que es ser guía, desde lo que es capacitar en esta época de mucha capacitación, que yo recuerdo que también teníamos estas actividades de cultura turística en las que nos íbamos a las escuelas, Sí, ¿no? Desde la primaria, las secundarias, para sembrar en los niños esa idea de que tu patrimonio es importante, claro. ¿no? Y sí, yo creo que eso significó que durante los 90 y principio de 2000 mm, no veíamos pintas en la ciudad, ¿no? Yo creo que ayudaba mucho a que se creara esa conciencia en los niños que después se convertían ya en adolescentes y pues ya valoraban eso. Nosotros sacábamos a los niños y de repente ya le tiraba la basura, los acompañábamos y sabes qué, levantaba al señor, se le cayó su basura, ¿no? Fíjate qué importante es esa labor, porque estamos hablando de una conciencia social, independientemente que es cultura a la vez. Muchas de las deficiencias que como pueblo podemos haber tenido en algún momento era esa parte de la conciencia del servicio o de la actitud del servicio. Uh -huh. Generalmente, ser alguien servicial era mal visto. Sí, Era así como que, pues, este cuate que ha arrastrado, esto, temas ahí medios, sí. socialmente medios oscuros, ¿no? Y yo creo que el ser servicial abre las puertas en muchos sentidos a las personas, porque hay una mimetización entre el que viene
y requiere y el que está y ofrece. Pero te voy a decir una cosa, el campechano es servicial de origen, ¿no? O sea, es nada más que a veces eh, no lograba entender cuál era el valor de una persona que nos visitaba, ¿no? Pero el servicio al campechano se le da de origen, ¿no? Si lo comparas con otros lugares, ¿no? Entonces sí, servía mucho. Actualmente seguimos en este tiempo, estamos retomando esto, sobre todo en los municipios. Y algo que ocurrió con Campeche y que yo creo que nos ayudó un poco fue que nosotros empezamos a crecer de una manera, digo, nuestra curva de crecimiento fue muy, muy lenta, Muy ¿no? lento, En sí. comparación con otros lugares como Yucatán, Yucatán, como Quintana Tabasco. Roo. Entonces, ¿de qué nos servía? Nos servía de que podíamos aprender de los errores que estaban teniendo los vecinos, ¿no? Entonces, Quintana Roo, por ejemplo, de repente la prisa era construye, haz tu destino turístico y pues mete a gente a trabajar ahí, pero no existía no hubo una verdadera fase de capacitación, ¿no? Entonces, es lo que estamos ahorita retomando de alguna manera, el de ya ir a esos municipios que están empezando a tener el potencial para despuntar y empezar a hacer ese mismo tipo de campañas de conciencia de que sí, el turista te va a traer un beneficio, tienes que cuidar cómo lo tratas, pero también tienes que cuidar de cómo se comporta el turista. Entonces, todo eso, ¿no? Hacer entender qué representa y por qué debo cuidarlo, ¿no? ¿Por qué debo cuidar al turista y qué representa para mí? ¿Qué me beneficia a mí? No nada más como prestador de servicio, sino también como habitante, ¿no? Porque el tema de lo que es cultura turística no es algo que nada más debe aprender el que está al frente, ¿no? El personal de contacto, sino que toda la población tiene que saberlo, ¿no? Porque digo, en algún momento nos vamos a topar con un turista y vamos a requerir de atenderlo, ¿no? Fíjate que siento que hubo un cambio, una perspectiva diferente a raíz de que el campechano empieza a viajar. ¿Por qué razón? Porque siempre fuimos un pueblo receptor de otras gentes, de otros lugares, de otras entidades, y fuimos huéspedes de ellos. El tema, cuando tú sales y aprecias lo que hay en otros lugares, inmediatamente haces el comparativo de lo que tú has visto, de lo que tienes en tu lugar de origen. Entonces empezamos a aquilatar y a compararnos y decir, pues nosotros tenemos algo que a mí me gusta más que esto. Esto está bonito, pero yo en Campeche Por tengo esto, ¿no? supuesto, por Y ahí es supuesto. donde empieza cierta conciencia de que podemos ofrecer cosas diferentes. ¿Qué tanto en tu experiencia, Eric, notaste ese cambio de actitud del campechano y qué tanto, esta es una pregunta muy importante, qué tanto se inició el proceso de que la gente que tiene o tenía los recursos en ese momento empezaran a apostarle al turismo? ¿Por qué? Porque todo era lo que teníamos, que era la parte del centro histórico, el arte colonial, que sí teníamos la parte arqueológica y visitar, pero apostarle al turismo quiere decir invierto en agencia de viajes, invierto en una prestadora de servicios turísticos, invierto en un buen restaurante de comida típica, todo este tipo de cosas. ¿En qué momento se empieza a dar? Yo creo que fueron diferentes fases, ¿no? En los 90, bueno, en los 80, incluso a partir de los 70 empieza a haber es una etapa que yo podría decir como los inicios, como el turismo incipiente, Uh ¿no? -huh. Empiezan a surgir algunas agencias de viajes, pero sobre todo eran emisoras, ¿no? Claro. Pero también si llegaban, eh, pues familias, de repente sí les organizaban algunas cosas, empiezan también algunos a hacer algunos esfuerzos para tener salidas a SNAP, pero no era algo programado, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 vienen varios factores. Uno, ya se empieza a hacer el remozamiento
del centro histórico a partir de que viene esta declaratoria de área de monumentos históricos para lo que es la ciudad de Campeche, ya le empiezan a ver el valor, ¿no? Entonces viene todo este proceso que al final pues termina en lo que es esto, el tema del patrimonio, ¿no? Entonces como que en los 90 fue la preparación para todo esto y al final cuando llega la declaratoria de patrimonio ya todo mundo decía, bueno, está quedando bonito, ¿no? Entonces vienen los turistas, ¿no? Y me gusta y pues nos la empezamos a creer, Claro. ¿no? De que teníamos un lugar bonito, que antes era digamos que nuestro lugar que veíamos de una forma cotidiana, ¿no? Ujú, Pero cuando sí, empezaron a desaparecer los carteles pintados sobre las paredes y empezamos a ver una paleta de colores en la ciudad, empezamos a ver que la ciudad tenía balcones, que la ciudad tenía puertas preciosas, y dinteles, empezamos a ver que tenía dinteles, los frisos, esos así frisos es. tan hermosos que tiene. Bien, me decías acerca de los frisos, ¿no? Y de toda esta serie de ornamentaciones arquitectónicas que observamos en la ciudad, que sí eran, empezaban a tomar esa importancia que tenían. Yo platicando, fíjate, hace poco tiempo tuve la oportunidad de hacerle un podcast a Ancomar Show. Ancomarcio es una persona que se ha dedicado al comercio precisamente de arte en la ciudad durante muchos años. Y él me hablaba de la poca conciencia que ciertas personas tenían cuando adquirían propiedades aquí en Campeche, porque obviamente no conocían la historia. Vamos a poner que una familia determinada, después de un tiempo, iban muriendo cada uno de los integrantes de la familia y al final se vendía esa propiedad a alguien que venía de fuera. Dice, no tienes idea de cuántas cosas de valor histórico, de arte, existían en estas casas, sobre todo las casonas del centro, que eran adquiridas por otras personas de fuera. Entonces, cuando venían y compraban, pues, tiren todo. Y no tienes idea de cómo hice negocio yo a través de esta práctica, pero teniendo el conocimiento de lo que existía de valor en estas casas. ¿Tú qué sabes respecto a lo que la historia nos ha heredado a nosotros en ese tipo de arte? Es que Campeche es una ciudad que, como pocas yo podría decir, ¿no? La influencia que tuvo al ser nosotros uno de los primeros contactos, o prácticamente el primer contacto viniendo desde Europa, pues aquí se quedaban muchas cosas, ¿no? Ujú, Los ultramarinos en cuanto a alimentos, claro, algunos detalles o cosas. El comercio se concentraba aquí, en lo que es la península, y había muchas cosas, pues antes de que llegaran a Veracruz, pues les dábamos baje aquí en Campeche. Entonces, por eso es que Campeche tenía una riqueza cultural tan europea que incluso para principios del siglo XIX hay un texto en donde los monjes o los padres que vivían aquí hacen un escrito hacia Europa ujú, en donde decían que en Campeche se llevaban a cabo celebraciones y fiestas, sobre todo privadas, que podían envidiar en cualquier otra ciudad europea, es ¿no? correcto. Entonces, el europeísmo en Campeche era muy, muy fino y eso lo podías apreciar en los detalles, las colecciones que había en las casas en cuanto a lo que hoy podíamos conocer como arte, que para ellos era todavía algo cotidiano, eh, pues era muy importante, ¿no? Entonces, cuando ya digamos que los dueños originales van perdiendo esas casas, se les va perdiendo el valor porque no conocen cuáles eran los orígenes de esas Claro. cosas, ¿no? Entonces, sí, Campeche perdió muchísimo. No olvidemos que Campeche, desde que viene esta eh, separación, ¿no? Digamos que esta fragmentación de la política de lo que es la península de Yucatán,
pues Campeche pasa a ser de un puerto de los más ricos a ser uno de los puntos más pobres, ¿no? Totalmente. Sí. Porque bueno, ya nuestro puerto ya empieza a ser reemplazado por Cisal y ya todo el comercio se empieza a llevar a cabo lo que fue la capital de la provincia, se empieza a mover hacia esta zona. Entonces, eso también nos ayudó de alguna manera, ¿no? Porque hizo que Campeche no evolucionara como lo hizo, digamos, que Mérida, ¿no? Claro. Al momento de que no había ya el suficiente comercio, no había el suficiente dinero, las familias que hicieron tratar de mantener lo mejor posible sus casas, ¿no? Entonces, en lugar de hacer lo que ocurrió en Mérida, que viene ya esta etapa en la que viene digamos, un neoclásico Ujú. tremendo y vemos ya estas casas de la época del Porfiriato. Aquí casi no encontramos casas de la época. Así Si, es. si al caso encontramos casas que los frontones o incluso los guardapolvos los cambiaron un poquito, pero casi no encontramos casas de la época, Digamos que incluso las art deco no casas del encontramos. Porfiriato, Eric, vinieron a quitar, vamos, yo tengo una casa colonial, original, española, en todo su estilo, y de repente llega la etapa del Porfiriato en Yucatán y lo que pasó es que muchas de esas casas quedaron Eh, abandonadas, se destruyeron para construir las nuevas en el tendencias. caso de Yucatán, eh, sí, muchas sí, y otras empezaron a ocupar terrenos o se empezaron a extender hacia zonas donde todavía no existía, pero sí, eh, sí digamos que ahí sí hubo un poquito más esa influencia, perdón. En el caso de Campeche, no, De aquí se conservación. logra conservar porque la única, no había para construir, ¿no? Sino había para conservar, ¿no? Así que por eso es que logramos nosotros Mantener. mantener todavía muchas casas con imagen del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? A diferencia de Mérida que perdió mucho de eso dentro de lo que es su modernidad, Sí, yo ¿no? sé. Este, entonces, esa es la ventaja que sí tuvimos nosotros de ese problema, ¿no? Y que es algo que sí se nos envidia por haber logrado mantenido esa preservación de nuestro patrimonio que ahora ya empezamos a valorar, ¿no? Oye, Eric, y aprovechando toda esa vasta experiencia y recorrido que has tenido dentro del mundo del turismo, cuéntame, yo tuve una corta experiencia en los recorridos turísticos y recuerdo que de acuerdo a cada nacionalidad era el interés y la formación que traían ya estructurada como aprendizaje de la cultura maya, del arte colonial, de muchas cosas, y venían buscando específicamente ese tema. En tu caso, a través de esa trayectoria, ¿qué fue lo más o lo más característico que te preguntara el turista? ¿Qué venía buscando el turista? Estamos hablando de los noventas, de los 2000 prácticamente. ¿Qué venían buscando en ese momento? Mira, te voy a decir, el turista que llegaba por primera vez a Campeche se sorprendía. Campeche no era un lugar que venían buscando, era un lugar que Que se encontraban por topaban. accidente, Así ¿sí? es. Pero cuando lo encontraban era una maravilla, Claro, ¿no? Entonces, eh, la idea es, bueno, era, pues, ¿dónde estaba esto, no? Que no lo tenía yo en el mapa. claro. Sí, entonces, la intención original de pasar por aquí por parte del turista era buscar, era la ruta maya. Correcto. Entonces era buscando zonas arqueológicas, haciendo el recorrido Palenque, Uxmal, Mérida, Chichén Itzá. Pero de repente, pum, se topaban con Campeche y se encontraban con que Campeche tenía Etzna y que, bueno, a partir de los años 90 que viene toda esta serie de salvamentos en lo que es del Estado, pues empezamos a tener una colección de zonas arqueológicas que también nadie se esperaba, ¿no? Entonces de repente ya se empieza a conocer acerca de que existía Becán, que existe Espujil, que existe Chicaná, existe el Tigre,
y empiezan, sobre todo en la zona esta de Río Bec y en la zona de Calakmul, empiezan a haber trabajos muy importantes, ¿no? Etzna, igual, yo recuerdo Etzna, en la zona, todavía hace poco, encontré ahí dentro de mis fotos, todavía están trabajando el Templo del Norte, todavía recuerdo que parte de lo que es la pirámide del Templo del Sur no estaba excavado, entonces los 90 fueron años cruciales, ¿no? También en cuanto a lo que es arqueología. Entonces, el programa Mundo Maya dejó conocer que existía más allá, algo más allá de la ciudad de Campeche, ¿no? Entonces, al principio era eso, lo que buscaban era saber de los sitios mayas, ¿no? Pero cuando llegaban aquí era, bueno, ¿de dónde salió todo esto, no? Y luego cuando ya se empieza a saber, ¿no? De todo el tema de piratas, ¿no? Que siempre fue conocido del Campeche, la ciudad de las murallas, ¿no? Y el tema de la piratería que pues, en muchos lugares se lo inventan, se tienen que inventar, para nosotros no es leyenda, para nosotros es historia, ¿no? Entonces, mucha gente incluso dice, bueno, ¿por qué exaltar el tema de la piratería? Pues es que en realidad, si no hubiese existido ese miedo en aquel tiempo para protegernos de los piratas, pues no tendríamos como patrimonio actualmente esas fortificaciones Es que nos correcto. hacen únicos, ¿no? Así es. En todo el país, ¿no? Entonces, ya la gente empieza a encontrarle un interés y eso de que era un lugar que se lo encontraban por accidente, pues en la actualidad ya hay gente que ya viene para eso, ¿no? Y ya dentro de las últimas etapas que hemos estado viviendo, pues la época de la pandemia nos ayudó mucho, ¿no? Porque fuimos los primeros que entramos en amarillo y los primeros que entramos en verde y la gente ya estaba queriendo viajar, ¿no? Entonces, eh, pues Campeche empezó a sonar muchísimo, ¿no? Y en este gobierno que acaba de pasar federal, el nombre de Calakmul es algo que sonó muchísimo, Sí, ¿no? Entonces, es algo de que viene un desarrollo ahí tremendo, ¿no? Pero ha sido eso, ¿no? Primero las zonas arqueológicas, luego las, eh, las fortificaciones que muchos lo veían así como, ¿de esto dónde salió, no? Porque no había mucho conocimiento de ello. Y de lo que hablamos hace un rato, algo que, que ayudó a que los campechanos ya empezaran a meterle, a invertirle, es que les cayó en el 20 y también ya empezamos a leer, ya empezamos a entender la importancia de lo que teníamos y de que sí era vendible, ¿no? Entonces ya empiezan a surgir turoperadoras porque ya la exigencia se hace mayor, ¿no? Y también tenemos una etapa en la que cuando se crea el centro de convenciones, que fue algo muy acertado, claro. el turista de negocios que viene pues a una convención, pues ve el lugar, le gusta, pues voy a traer a mi familia, ¿no? Entonces eso se multiplica, Un ¿no? promotor. Un promotor, ¿no? Y pues sí, entonces la gente empieza a ver que el valor que ya tiene dedicarle a lo que es el turismo en Campeche, y es así como algunas se transforman, Ujú. algunas empiezan ya a generarse ya como turoperadoras porque la demanda ya lo exigía así, ¿no? Antes pues eran las agencias de viajes emisoras porque son únicamente los campechanos que viajaban que querían comprar boleto, ¿no? Pero ya de repente empezaron a ver que existían la gente exigiendo de cómo llego a Etzna, ¿no? Entonces yo recuerdo dentro de esos primeros años cómo cuando estos señores en Puerta de Tierra me dicen, puedes quedarte acá, y yo estudiaba en la tarde en el Instituto Campechano, así que 8 de la mañana que abrían ellos, estaba sentado ya en Puerta de Tierra, y de ahí surge un señor que es don Agustín Zavala, ¿no? Ujú. Agustín Zavala hace, digamos que una de las primeras turoperadoras, aunque hubieron algunos intentos anteriormente, pero digamos que la primera
ruta programada hacia Etzna, Ujú. ¿no? Y de City Tours, que tenía puesto 9 de la mañana salen City Tours de Puerta de Tierra o salen viajes a Etzna 9 de la mañana y 1 de la tarde. Y tenía una combi blanca, medio destartalada, pero pues que hacía de donde no había nadie, digamos que en el país de los ciegos, el Tuertas del Rey, pero se Entonces, daba el servicio, ¿no? claro. Entonces, la gente lo agradecía que existía ya el servicio y ya detrás de todo esto, pues ya viene ya todo el caminito, ¿no? Y bueno, yo tuve el honor de participar con el profesor Zavala dentro de esos viajes. En ese tiempo, pues existía el profesor Romero como guía, también el doctor Lucio, estaba también otro guía ya muy antiguo que ya se nos fue, que era Tito, Evaristo, y sí, se podía decir que se podía contar con los dedos de una mano, ¿no? Ya aproximadamente en el 92 viene una primera camada, la primera camada de guías oficiales por parte del sector federal, y en el 96 finalmente yo logro entrar y ya me certifico Ujú. finalmente en el 96, ¿no? No, pero ya nada más era el puro trámite, Pero Eric, porque ya porque después de todo, incluso ya lo hacíamos de manera oficial con la coordinación de turismo, ¿no? claro. Entonces sí, era buscar ya el formalizar, ¿no? Ya posteriormente hubo que volver a hacerlo porque viene un cambio en la norma, surgen las Ujú. normas oficiales mexicanas y hubo que hacerlo nuevamente, ¿no? En la actualidad, pues estamos en pausa en cuanto a eso, pero bueno, porque pues, estamos trabajando más en la Secretaría de Turismo, Claro. estamos ahí en la de proyectos y también viendo algunos contenidos y bueno, tratando de, primero que nada, pues canalizar esa experiencia hacia otras áreas, Claro. ¿no? Ahora, digamos, todo eso que hemos aprendido, el tratar de llevarlo a los contenidos y también el apoyar en la capacitación de alguna manera. eh, y pues también cederle el paso a las nuevas generaciones, ¿no? Porque eso Sí. también es justo, ¿no? Hay que hacerlo. Ahora, se implementaron varios programas de iniciativa privada. Yo el otro día platicando con Laura Custodio en el podcast que tuvo la amabilidad de aceptar, Saludos, Laurita. Laurita, una excelente persona, una mujer que ha sido visionaria para muchas cosas, mencionaba el Festival Pirata, Ujú. que yo creo que realmente fue una de las cosas que más afianzaron la importancia de la calle 59, del derrotero de la calle 59, de Puerta de Tierra a Puerta de Mar, en donde inclusive hoy por hoy se realiza un recorrido de cuentos y anécdotas piratas. Ujú. Y lo hace este chico, me mencionaros el nombre, Miguel Miguel, May, sí. Miguel May. Y realmente para mí creo que en el día de hoy es la vivencia más cercana que puede tener un turista acerca de lo que es una historia, vamos a llamarle entre cercana, verdadera y siendo un poco de ciencia ficción o fantasía, pero donde se encausan las principales cualidades de lo que es un atractivo turístico, que es una historia bien contada, con una personificación bien llevada a cabo y a la par la necesidad y las ganas y la curiosidad del turista por aprender cosas que no venía a buscar, pero que se le hicieron Sí, interesantes, ¿no? claro, Como claro, lo que tú mencionabas, es decir, bueno, me están contando una historia de piratas que yo ni por acá había pensado que me fueran a contar, ¿no? claro, claro. Esa parte, ¿no crees tú, estando desde la parte del gobierno, de las actividades de la Secretaría, ¿no crees tú que valdría la pena retomar esto, pero en otro tipo de situaciones también, no solamente en la calle 59, sino en los fuertes,
sino en las haciendas, el rescatar esa historia también y poder tener otro tipo de turismo, el ecológico que está muy de moda, poderlo hacer, porque hoy por hoy tenemos lugares hermosos, Pues ¿no? mira, está ocurriendo, ¿eh? Yo creo que ya los enfoques, todo tiene que ir evolucionando, ¿no? Y hay que estar buscando Y actualizándose. y actualizándose. Y entonces hay que estar buscando, digo, nuevos mercados, ¿no? El tema del posicionamiento de la imagen, de lo pirata, ¿no? Yo creo que ya fue una etapa que sí se hizo, que digo, sí se puede seguir aprovechando. Pero yo creo que uno de los ejemplos, como estabas platicando, el tema de Miguel, el Sereno, es precisamente uno de los ejemplos de lo que se debe de hacer, ¿no? Que no, lo que es gobierno siempre ha sido, su labor es promover, Eso ¿no? hablo. Pero siempre es importante que surja una iniciativa privada que logre agarrar eso que se está promoviendo, esas ideas, bueno, y vamos a seguir adelante. O sea, no siempre se va a poder hacer todo desde adentro. Siempre una de las razones es que se tiene es encauzar toda esa temática para que venga alguien y diga, mira, yo me subo a esto, entonces yo lo sigo, ¿no? Entonces esa es una de las visiones que tuvo el Sereno y que yo le aplaudo, ¿no? Que hubieron varios intentos y él fue el que realmente lo logró llevar A cabo. a cabo. Y bueno, el tema de la calle 59, la 59, pues era, desde la colonia, era el paso principal. Tiene la historia es que, imagínate, todo el desarrollo de la colonia, de toda la península, eh, no se podría haber dado si no fuera por haber cruzado por aquí, ¿no? Y Es correcto. sobre todo cuando ya viene el amurallamiento, de que todo lo que era lo que venía desde Europa tenía que pasar por aquí, pagar sus impuestos y salirse hacia Mérida, ¿no? La mayor parte ven para acá, por eso existen los dichosos miramares, ¿no? Ujú. Las torres, porque Las era torres. subirse a ver quién primero veía el barco en el horizonte y vamos a Es hacer, mío, a ¿no? hacer, a hacer fila, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces la calle 59 era eso, ¿no? Lo que era Puerto de Mar, si te pones a pensar, ¿no? Toda la cultura, todo lo que es sabores, todo lo que tuvo que cruzar la calle 59 para nuestra cultura Claro. peninsular, ¿no? Entonces, ya en la época moderna, ya pues era el paso que tenían hasta la fecha los turistas, ¿no? O sea, si en alguna parte ha hecho surco el turista, es en la calle 59, Es ¿no? correcto. Porque ya sea que venga de turista o ya sea que venga de excursionista, mínimo tiene que bajar en Puerta de Mar, en Puerta de Tierra, Puerta de Mar o viceversa, ¿no? Entonces, esto eh, obviamente se estudió, se observó y bueno, ya se vio que esa era una oportunidad y es como empiezan a surgir diversos Claro, programas, ¿no? claro. Es así como, por ejemplo, viene lo que ahorita que vamos a tener, tema de Hanal Pichán, Ujú. se empieza a hacer en la 59, ¿no? Claro. Pasa de lo que es el instituto a la 59 y también todo evoluciona, ¿no? A partir de que empieza toda esta popularidad, que empieza a haber este cierre de la calle, esta peatonalización que al principio fue muy controvertida, ¿no? Pero que Tremendamente. ahorita ya vemos todos los resultados, pues eh, ya ahorita ya evoluciona, ahorita ya muchas de las actividades se están empezando a trasladar, que la Plaza de la República, la calle 8, para permitir que ya eso que se desarrolló ya tenga su propio Flujo. flujo, ¿no? Así es, Sí, es correcto. Es correcto, Eric. Y la verdad es que, mira, hay tantas cosas que podemos hablar en base a tu trayectoria y experiencia, Eric, que digo, difícilmente nos alcanza, amigos, con un rato de un podcast para poderlo ver.
tenemos planes con Eric en conjunto muy importantes. Vamos a ir identificando cada uno de esos lugares que todavía están escondidos entre la selva, que todavía no han sido explotados al 100%, y en donde hay áreas de oportunidad para el inversionista, para aquel que tiene esa iniciativa, aquel que es un emprendedor que dice yo quiero desarrollar algo por el turismo porque veo en el turismo un futuro importante para mi estado y para mí, económicamente hablando, pues para que lo vayan conociendo y que lo vayan haciendo. Vamos a aprovechar esta sapiencia de Eric para hacer muchas otras cosas más. Próximamente vamos a hablar inclusive de la gastronomía, Eric, en compañía de alguien muy especial que ya ustedes verán. Entonces los planes son muchos. Yo quiero agradecerte el día de hoy. De verdad el tiempo nos ha comido, Eric, pero quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu enamoramiento que contagia acerca de Campeche, porque eso es lo que necesitamos, que el joven hoy agarre su celular y vea un reel y de repente vea un tema que le interesó, le pareció curioso, está en el podcast tal y me voy a investigar un poquito más, ¿no? Pero en base al gusto. Hoy las redes sociales son un contacto inmensamente poderoso, pero si no canalizamos eso hacia atractivos, hacia contenido que llenen nuestro aprendizaje diario, creo que no estamos aprovechando lo que nos puede dar, ¿no? Claro, y yo quiero felicitarte por lo que estás haciendo, porque realmente es un vacío que hacía falta llenar, ¿no? Precisamente aprovechar ese tiempo que pasamos en redes sociales, que pasamos en horas pantalla, sacarle provecho, que finalmente la juventud, ¿no? Estas nuevas generaciones que están utilizando estos medios digitales, pues tengan acceso a algo importante, algo de provecho, algo que les haga recuperar ese valor que tiene su patrimonio, ¿no? Campeche está lleno de cosas preciosas, maravillosas, ojalá tengamos la oportunidad de verlo, pero Campeche es mucho más que nuestro centro histórico, Campeche es mucho más que nuestro hoy, Campeche tiene una historia que le envidiaría a cualquier otra región del país, una historia única que no es fácil, pero es muy delicioso platicarla, ¿no? Yo estoy consciente de que quisiéramos seguir hablando mucho más de esto y ustedes también se quedaron picados con algunos temas que podemos desarrollar. Yo les sugiero, o más bien, les digo, denle like y piquen a la campanita para que cada 8 días en su correo, en su WhatsApp, en su Face, les aparezcan perfectamente todos los podcasts que vamos realizando. Estamos grabando en este momento el podcast número 22 después de 4 meses de haber iniciado y nos falta, estaba revisando el otro día la lista, Eric, híjole, dices, ya quisiera que avanzáramos más, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo con gente que tiene la disposición como tú. Te repito, agradezco ampliamente esa disposición, esas ganas de poder contagiar a la gente de lo que tú has vivido y sobre todo que precisamente ese esfuerzo que tú has puesto por hacer las cosas bien se contagie a otros, ¿no? Y esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Eric, estamos al pendiente y nos vamos a ver muy pronto para seguir haciendo más podcasts y más artículos de lo que es Campeche realmente y sobre todo municipios y todo esto. ¿Sale? Hay mucho que contar. Así es. Gracias, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.